Mi nombre es Edgardo Esteban, soy periodista desde el año 83, cumplo ahora 35 años en esta profesión maravillosa. Desde el año 94 trabajo como corresponsal para distintos medios internacionales y desde el año 2007 soy corresponsal de Telesur en la Argentina. El derecho a la comunicación es el derecho más solidario de todos los derechos. Esta fue un poco la premisa que se planteaban los jefes de Estado cuando hablaron de la construcción de Telesur. Además del Consejo Asesor, Telesur se planteó la construcción a partir de 7 países. Muchos creen que Venezuela es el único referente, no es así. Está Nicaragua, está Uruguay, Ecuador, Cuba, Bolivia y Argentina. Esos son los países que integran ese directorio de Telesur con sus representantes y que de alguna forma, bueno, cuando llegó Mauricio Macri, él planteó retirarse de ese directorio. Pero Argentina es el segundo socio minoritario y de esa perspectiva tenía una activa participación en lo que significaba las corresponsalías. Hay 15 corresponsales en todo el mundo, 19 colaboradores que participan con la información, que generan la información. Obviamente que hay dos estructuras marcando y haciendo eje principal, como pasa en todas las cadenas de noticias, en los noticieros centrales. Telesur tiene un noticiero a las 11:30 de la mañana, hora de Caracas, 12:30 de Argentina, y después el noticiero central que empieza a 19:30 horas de Caracas, 20:30 horas de Argentina, más allá de esos programas en donde se analiza, se profundiza y se debate los temas que van marcando la agenda del día a nivel regional fundamentalmente, pero también en distintas partes del mundo. Hay corresponsales en Ecuador, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Perú, en Washington, en Nueva York, en Colombia, en México, en España, en Cuba, en Siria, en Rusia, en Egipto, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Puerto Rico, Palestina, Uruguay y China. Hay un complemento también con colegas de prensa latina que trabajan y colaboran activamente con Telesur para dar justamente esa cobertura a nivel de lo que es la región, y de esa perspectiva realmente estamos en los lugares que hay que estar y marcamos ese contrapunto. Hay una consigna que me gustaría leer que dice: compartimos una visión del mundo, inventamos un nuevo horizonte y así construimos un nuevo camino cuyas premisas son la igualdad, la libertad, la solidaridad y la transformación social. Un nuevo modo de ver y de conocer la noticia, que fortalecen el conocimiento, la identidad y la voz de Latinoamérica como protagonista de su propia historia. Somos el sur que queremos ser. Hablar de los medios panregionales y empezar a entender lo que significa la historia de los medios panregionales para comprender lo que es y lo que marcó como camino de lucha Telesur es importante para tener un conocimiento de que los medios panregionales no son negocios comerciales, son proyectos políticos con mucha intensidad. Para que tengamos claro esto, el primer canal panregional que tuvo América Latina se llamó Telenoticias. Se creó y se fundó y comenzó a salir para toda la región el 1 de diciembre del año 1994 desde la ciudad de Miami. Los dueños de ese canal, de ese proyecto, eran 4: Telemundo de Estados Unidos, Antena 3 de España, Reuters del Reino Unido y el multimedio Clarín. Es decir, Artear era la cuarta pata de un proyecto que marcaba justamente una construcción de un relato de lo que iba a ser la información para América Latina desde los Estados Unidos, desde la ciudad de Miami, como símbolo de lo que es esa proyección que tiene el imperio norteamericano en nuestra región. No fue casual que 12 días después, en esa misma ciudad de Miami, se lanzara desde los Estados Unidos la primera cumbre del ARCA, esa propuesta de los gobiernos de Estados Unidos de un libre comercio con los países de la región, esa integración regional mirándolo desde lo que significaba ese proyecto de poder tener como patio trasero a América Central, América del Sur, México, como alternativa justamente de esa construcción de control, de dominio por parte de los Estados Unidos, hablando de un libre comercio, pero fundamentalmente manejando justamente toda la estructura política y control político desde el país del norte. 4 meses después, en el mes de marzo,
comenzaba a funcionar desde la ciudad de Atlanta la señal de CNN en español, marcando justamente la segunda alternativa, el segundo multimedio a nivel de lo que significa la región, también desde los Estados Unidos, también de lo que significaba el dominio de la información y la estructura y la dinámica justamente de los contenidos que se planteaban de los Estados Unidos con una mirada muy parcial de América Latina y bajando la información que necesitaba los Estados Unidos dar en lo que era esta construcción de este proyecto político que se estaba desarrollando por parte del gobierno de turno en los Estados Unidos y de lo que fue también después el Consenso de Washington y toda esta estructura que no fueron dictaduras militares, pero sí fueron estas políticas neoliberales como la que tuvimos en los años 90 con el gobierno de Carlos Saúl Menem, ¿no? Hay una similitud quizás cuando uno ve en lo que está pasando por estos días también a nivel comunicacional en la República Argentina. En el contexto de que iban apareciendo gobiernos con una mirada y un perfil distinto a lo que planteaba la estructura de los Estados Unidos, con apoyo popular, como era el gobierno de Hugo Chávez Fría en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador, de la presencia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en la República Federativa de Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, el Frente Amplio en Uruguay, Bachelet de alguna forma también en Chile y la aparición de Néstor Kirchner en Argentina marcó también la inquietud de buscar una nueva estructura, un nuevo perfil, una nueva construcción de lo que era ese contrapunto y ese avasallamiento de la propaganda que venía de los Estados Unidos a partir de estas estructuras de canales panregionales, como en ese momento era Telenoticias, después fue Telemundo, después fue NBC Telemundo y por otro lado la CNN en español, que también sacaba una filial hasta en Chile, CNN Chile. Desde esa perspectiva también se tomaba como ejemplo lo que había sido la aparición de Al Jazeera en Qatar, en los países árabes, que fue a partir de una confusa conferencia de prensa que había dado Ahmadinejad, el jefe de Estado iraní, con relación a la situación de la estructura nuclear que tenía Irán, y cuando él en la conferencia de prensa estaba explicando que Irán estaba trabajando para tener una estructura y un desarrollo nuclear, la CNN en su versión en inglés estaba traduciendo algo confuso que generó una alarma a nivel mundial, particularmente en los países occidentales, porque en lugar de decir que tenía una estructura y un desarrollo nuclear, dijo que Irán estaba preparada para tener armamento nuclear. Esa confusión motivó de alguna forma a los países árabes a esta construcción que fue alentada desde Qatar y que marcó también como ejemplo la inquietud de referentes como Hugo Chávez Fría, que se habla de conversaciones con Fidel Castro, de plantearse justamente esta alternativa de buscar un medio de comunicación distinto, y empieza a surgir el proyecto de Telesur. Se llama a un grupo de consejos de asesores, ahí estuvo Eduardo Galeano, Ernesto Cardenal, Ignacio Ramonet, Tariq Ali, Dani Goldberg, Tristan Bauer, Adolfo Pérez Esquivel, Atilio Borón, Estela Caloni, planteándose qué alternativa o qué desarrollo, qué propuesta se podía construir a nivel comunicacional, y empieza a formarse esa idea de generar un canal como fue Telesur. Telesur se presenta en la región con este grupo del Consejo Asesor desde Venezuela y se empieza su primer día al aire el 26 de julio del año 1995. Recuerdan que nosotros hablábamos de cuando fue la presentación del primer canal panregional en América Latina, que fue Telenoticias, el 1 de diciembre del año 1994, 12 días después, se hacía esa cumbre del ALCA de los jefes de Estado de toda la región en la misma ciudad de Miami. Aquí también hay como una especie de concatenación o de casualidad o de construcción política, porque meses después, el 5 de noviembre del año 1995, ya con la presencia de Telesur en desarrollo, se hace la cumbre de la ciudad de Mar del Plata, esa famosa cumbre en donde también se hizo ese tren del Alba desde Buenos Aires a Mar del Plata, con distintos referentes de la cultura. Estaba Diego Maradona, estaba un candidato a la presidencia de Bolivia por aquellos días, que era Evo Morales, que terminaría siendo, bueno, este jefe de Estado que después
participó activamente en esta construcción y en este desarrollo que tuvo América del Sur en lo que era estos gobiernos como parte de una alternativa y una nueva voz. De esa perspectiva aparece Telesur como un canal de aquí, de la región, con los colores, los sabores, los aromas, los objetivos de nuestra región, y bueno, uno lo ve reflejado en lo que era lo que es su logotipo, en lo que significaba su información, la multiplicidad de voces y de miradas, distintos tonos, cada uno respetando esos tonos desde los porteños a los cordobeses, a los uruguayos, a los brasileños, a los paraguayos, a los ecuatorianos, a los centroamericanos o a los caribeños. Es decir, ver toda esa multiplicidad de voces integrada, construyendo una alternativa, pero con objetivos claros también en lo que significaba la información. Democratizar la libertad de expresión y la pluralidad de voces como objetivo, que fue construyéndose y fue desarrollándose. De esa perspectiva, Telesur tuvo un protagonismo en muchos hechos en donde, a contrapunto de la CNN, Telesur daba una información y la CNN, por ejemplo, marcaba otra alternativa, otro camino. Recordemos lo que fue el golpe de Honduras al presidente Zelaya, en donde se hablaba prácticamente y se denostaba al presidente Zelaya, y si no fue asesinado fue porque había una cámara de Telesur que lo acompañó, que visibilizó justamente la brutalidad de ese golpe de Estado al jefe de Estado hondureño. Recordemos lo que fue la entrega de los rehenes, particularmente de Betancur, esa negociación entre la FARC y el gobierno de Colombia, donde Telesur fue parte muy importante en lo que fue la visibilización justamente de esa situación, ese conflicto, y creo que fue también uno de los grandes eventos que tuvo Telesur a nivel comunicacional y a nivel de crecimiento de audiencia, que hoy tiene más de 492 millones de seguidores en el mundo. Telesur se ve en África, se ve en Europa, se ve en Asia, y hoy hay países en donde la única señal de habla castellana es Telesur, en Rusia, por ejemplo, en Francia. El intento de golpe al presidente Rafael Correa en Ecuador, cuando la CNN hablaba de que era una sublevación policial, el presidente Correa era claro y Telesur transmitía cómo se intentaba generar un golpe de Estado. Bueno, y hoy vemos cómo la derecha trata de denostar y de perseguir a un presidente como Rafael Correa, como le pasa al Luis Ignacio Lula Silva o como pasa aquí en Argentina. Es decir, lo que uno busca es justamente lo que otros niegan, visibilizarlos, no esconderlos, no ignorarlos, sino que sean protagonistas, activos de esa información que durante mucho tiempo se marginó y que ahora de alguna forma se está planteando en la República Argentina. No es casual que lo primero que hizo el gobierno del presidente Mauricio Macri es derogar las leyes que exigía el multimedio Clarín o las corporaciones mediáticas de la Ley de Comunicación Audiovisual. Y lo segundo que hizo fue sacar de la grilla de la televisión digital abierta a Telesur, ¿no? Hoy en ese lugar está el canal del diario La Nación, ahora apareció un canal de la editorial Perfil, es decir, dar hegemonía en lo que significan los contenidos desde lo que tienen medios o corporaciones mediáticas afines a las políticas del gobierno, y denostando y escondiendo todo lo que tenga que ver con lo que fue esa transformación y esa pluralidad de voces y esa alternativa de voces. Hoy Argentina tiene más de 3.500 periodistas despedidos. Habíamos hablado de visibilizar, de llegar a lugares y a zonas donde otros medios no llegaban, donde hay conflictos que se quieren ocultar o esconder, y darle justamente esa visibilizar esas cosas que se fueron negando en las grandes corporaciones, que se esconden, que se ignoran, esos personajes que realmente marcan la forma de vida y que de alguna forma indignan, y que Telesur estuvo ahí presente. Humanizar, ¿no? Y que justamente esas historias sean contadas por sus propios protagonistas en primera persona, por analistas que puedan de alguna forma profundizar y puedan desarrollar esa situación, esas problemáticas que a veces en la dinámica de la información pasan desapercibidos. Nosotros nos concentramos en un eje, desarrollamos ese eje, debatimos ese eje y escuchamos justamente el análisis de lo que está pasando, por qué ocurren esos hechos. Profundizar acompañando de alguna forma el desarrollo de la investigación, con todo lo que tenga que ver con las estadísticas, con las historias, con lo que significó el por qué se llega a ese punto, y de alguna forma también generando una opinión que uno pueda darle toda esa información para que el que esté viendo Telesur pueda tener
una opinión propia de lo que está pasando y pueda escuchar las diversas campanas. Telesur planteó un manual de estilo, que fue muy importante porque no todas las cadenas ni todos los canales de televisión tienen un manual de estilo, ni las corporaciones mediáticas, un código de ética planteando qué se puede decir, qué no se puede decir, de alguna forma planteando justamente esa alternativa del tratamiento de la información, donde están los pueblos como protagonistas, la valoración de la noticia, la búsqueda de lo positivo, noticias de interés humano, qué tipo de modelos en la construcción de esa noticia, tratar de ser objetivos, tratar de no adjetivar, de no dar, no dar una opinión personal, sino dar el desarrollo de la información, trabajar en una construcción colectiva y buscar justamente ver cómo los otros medios dicen o desarrollan una información para entender lo que está pasando y cuál es el punto o la mirada de Telesur. Es decir, buscar un manual de ética periodística en donde hoy la mentira prevalece y lo que uno buscó como dignidad y como integración de lo que es el periodismo es justamente esos valores éticos que es desde uno, es individual en el desarrollo y en la construcción como lo fue y lo es un medio como Telesur. Buscar una televisión latinoamericana como principios de valores periodísticos, desde lo que es la integración, un compromiso social, la veracidad, la rigurosidad periodística, la transparencia, la protección de la dignidad humana, la protección de la información y que las palabras acompañen la imagen, que la imagen también tenga y sea una gran protagonista. Hoy la gran mayoría de los oyentes de Telesur, de los televidentes de Telesur, también lo ven por las redes sociales. Hay un gran desarrollo, una gran complementación, un gran trabajo en lo que significa esta nueva etapa y esta nueva transformación de lo que significa la digitalización y la información a través de las redes sociales. Y en muchos lugares, y ahora en Argentina también, se ve Telesur más por lo que es el Internet, por lo que significan las redes sociales, que por las propias señales, a partir justamente de lo que significa esta censura que está planteando el gobierno de Mauricio Macri. La consolidación de Telesur como una señal internacional fue la demostración también de que hay un proyecto que tenía un objetivo de llegar a esa alternativa, a esas miradas que estaban escondidas y fue posible a partir de la colaboración no solamente de los países que son socios y que integran Telesur, también del equipo de periodistas que han sido de los mejores que uno, por lo menos en lo personal, después de tantos años de trabajo, pude acompañar, pude trabajar. Realmente es un lujo, es un placer ver los corresponsales que tiene Telesur en distintas partes del mundo, el profesionalismo con el cual trabajan y el compromiso que se tiene con relación a lo que significa la construcción. Un grande de nuestro periodismo decía: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina o a mimeógrafo. Hoy podríamos decir televisión o redes, ¿no? Mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 lo estarán esperando. Hoy estamos con los celulares, ¿no? Mandando todo el tiempo información a través del WhatsApp, a través de las redes, a nuestros amigos, a través del Instagram, en donde Telesur es un gran protagonista. Millones quieren ser informados y Telesur informa a millones. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento y tenemos que seguir trabajando para romper ese aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esa información. Esto lo decía Rodolfo Walsh y hoy está más vigente que nunca.